La CONFECH, estudiantes secundarios y el Colegio de Profesores convocaron a una nueva marcha por la educación. Y hoy volvieron las marchas masivas de los estudiantes. Según cifras de Carabineros, en la capital se congregaron 48.000 manifestantes. Bueno, primero yo tengo una visión positiva y fundamentalmente positiva porque creo que se ha esperado mucho por estos cambios. Segundo, estimo que la reforma es tremendamente enorme en el sentido de que afecta a la estructura de un sistema que se ha enquistado en la sociedad chilena, porque no es un tema solamente estructural, también se enquistó en la conciencia colectiva. Es decir, la gente entendió que las situaciones la educación era así, segregada, bueno, era porque había que aceptarlo prácticamente. Y la verdad es que la reforma tiene muchos componentes, muchos elementos que son difíciles de entender si no se ven sistémicamente. Entonces yo diría que lo que ha fallado en la reforma, en esta propuesta fundamentalmente, es la comunicación de ella. Por el otro lado, los profesores que finalmente, y tú también lo decías, no se les ha preguntado. La reforma educacional que tuvimos, ya por allá por el año 90, tampoco fue consultiva. O sea, se impuso y los profesores tuvimos que llevar, ¿cierto?, a cabo una reforma que no conocíamos y una reforma impuesta. Entonces yo creo que es lo mismo. Los estudiantes y los profesores en este momento se están manifestando porque ellos no fueron consultados, ¿ya? Y a la larga eso es lo que trae consecuencias y un poco de resquemor finalmente porque creen que hay más cosas ocultas de esta reforma educacional, no se ha transparentado totalmente. Y eso es como te vuelvo a insistir, produce algún tipo de cuestionamiento en los estudiantes y en los profesores. Porque la información es difusa, o sea, hablan de una reforma, pero cosas particulares no al parecer, hasta donde yo sé, no hay algo concreto. Hay ideas, una base sobre la que se quiere trabajar, pero la información es contradictoria, uno que sí, a ratos que cambian, que no va a haber colegios particulares, porque sí va a haber y todo eso. No me gusta mucho porque yo a ella la quiero mandar a los colegios subvencionados. ¿Ya? Pero no tengo para pagar un colegio particular. Lo que pasa es que los colegios municipales no son malos, pero los niños que colocan ahí sí, porque el problema es que ahora quieren juntar a todos los niños juntos. El problema es que la educación empieza por casa. Yo creo que debiera ser gratuita, porque la mayoría de los países vecinos es gratuito, pero debiera abordarse de otra manera, no como lo están haciendo que, claro, quieren unir a todo el mundo porque la sociedad es clasista. Entonces no veo por qué la educación no tiene que ser clasista, pero sí no quitarte las posibilidades de optar a algo mejor. Sobre todo en la educación parvularia, porque muchos jardines no están siendo supervisados e incluso muchas personas pueden hacer un jardín infantil sin tener ninguna especialidad. O sea, cualquier persona, el señor de la esquina, puede hacerse un jardín infantil y hacer lo que quiera dentro de él porque nadie lo va a supervisar. Eso debería cambiar. A grandes rasgos, como lo plantea la presidenta, una educación gratuita para todos, que todos tengamos las mismas garantías y que, por cierto, sea de calidad, que es lo que se ha venido cuestionando, ¿cierto?, durante décadas. O sea, y que también esto se vea representado y que finalmente provoque seguridad esta reforma, esta educación de calidad, provoque seguridad en los apoderados. Esto se hizo hace muchas décadas atrás, en 60, 70, la educación era gratuita en nuestro país, todos iban, mis papás, por ejemplo, tuvieron la posibilidad de ir a escuelas públicas y nadie cuestionaba absolutamente ahí la calidad, sino que cuando se producen estas diferencias, cuando nos estratifican, ahí ya se empieza a ver, ¿cierto?, de que nos empezamos a comparar y empieza todo este cuestionamiento
Yo recuerdo muy bien el semáforo de Lavín, por ejemplo, el rojo, ya estaban los colegios, hay peligro, usted papá por favor no coloque a su hijo en este colegio porque tiene malos resultados en el CIMSE. Entonces nos empezaron a medir en todo, a nuestros hijos están siendo medidos en los conocimientos, pero en los conocimientos que finalmente el ministerio quiere, ¿cierto? Que es lenguaje, específicamente la comprensión lectora allí, y matemática. ¿Qué más? ¿Serán solamente nuestros niños eso? Entonces, si hablamos de calidad, entonces hablemos también de que hay que invertir en arte, que hay que invertir en cultura, que hay que invertir, para mí, o sea, es clave, ¿cierto? Si hablamos de niños integrales, entonces hablemos de que hay que desarrollarlo en todas las áreas. Para mí eso es calidad. Si la reforma va planteada a eso, entonces, qué bueno, que se haga. Bienvenida a reforma educacional para nuestros niños y niñas y también para nuestros hijos. Ahora, hay que sí entender una cosa, esta no es una reforma curricular, esta es una reforma estructural, fundamentalmente, que afecta obviamente el desarrollo del currículo. Pero aquellos que dicen, mira, si no dicen nada, el otro día veía que alguien hablaba sobre la educación física, decía, y no dice nada la reforma sobre la educación física. La reforma no es curricular, es una reforma estructural y que quiere reordenar el sistema y proveer de recursos a aquellos que no los tenían, equiparar y para dejar la cancha, como se dice, y fundamentalmente cambiarle el sentido a la educación, que es lo que ha dicho la presidenta en reiteradas ocasiones, que es cambiar esta educación de consumo a una educación como un derecho social. Hay claves que son fundamentales de resolver y uno de los más esenciales a mi juicio es la cohesión social, porque en Chile estamos al debe en cohesión social. Todo lo contrario, lo que tenemos es una gran segregación. Entonces todo eso pasa por procesos que son estructurales y obviamente que va a tomar tiempo cambiar ese sistema y además, como muy bien me preguntas tú, efectivamente todo cambio en educación tiene una trayectoria más larga que en cualquier otro ámbito de la sociedad. Aquí están en juego varias cosas. Desde el momento que la educación se transformó en un bien de consumo y en un modelo de negocio, en los años 80, fue importante para muchos empresarios invertir en educación o entrar en educación porque les permitió revertir las situaciones desmedradas que había en ese momento en la economía empresarial fundamentalmente. Entonces la educación fue un modelo de negocio muy atractivo. Entonces ahí hay un poder, un interés económico muy fuerte. Por otro lado está la mirada ideológica, donde se apuesta por una educación en que haya una educación para unos de una calidad y para otros de otra calidad, donde no se mezcle la sociedad, sino que se segregue y se crean entonces ciudadanos de distinto nivel en un mismo país. Y eso promovido por el Estado. Eso es lo más tremendo, porque la segregación y todo lo que estamos discutiendo hoy día, la selección y todo esto, está diseñado desde el Estado para generar aquello. Es más, los sostenedores han empujado a los apoderados para que digan, usted tiene que decidir en esta reforma. Usted, si le presentan una educación gratuita, entonces usted no va a poder decidir qué educación quiere para su hijo. Si usted tiene dinero, entonces cómprela. ¿Y por qué crees tú que eso sucede? Es porque ha sido un gran negocio, ¿cierto? Y ellos finalmente no quieren, ¿cierto?, perder este negocio que ha sido una gran empresa. O sea, un sostenedor que comenzó con un solo colegio y que ni siquiera cobra un peso a los apoderados, ya no tiene un solo colegio, tiene 4 o 5, porque ha resultado tan fructífero este negocio que cualquiera lo puede tener. O sea, ni siquiera el Ministerio de Educación te dice a ti, ¿cierto?, que tienes que ser un profesional de la educación para tener un colegio. No, tú tienes que tener la plata, compras el terreno, edificas y ya eres aceptado y empiezas a ganar el dinero que te da incluso el Estado, te lo da a ti. O sea, es una cuestión irrisoria. O sea, ¿cómo puede ser que el Estado le entregue plata a un privado y que este privado se haga rico con la educación y con el dinero de todos los chilenos? Bueno, hasta ahora han dejado muy poca información libre, ha sido bastante ambigua
como que su objetivo no ha quedado claro. Por decirlo bien burdo, se van a las ramas cuando intentan explicar cuál es su propuesta. Y personalmente el objetivo principal que tiene, no estoy de acuerdo con él. Creo que sin lucro puede ser, pero de calidad va a tardar muchos años. No, cualquier reforma no es instantánea. O sea, yo pienso que hay un egoísmo de parte de ciertos sectores en este país, el hecho de no querer dar la oportunidad a la gente, hijos de trabajadores, hijos de campesinos, gente que tiene digamos, una gran capacidad intelectual, que no tienen posibilidad de llegar a la universidad. Que si bien en principio pareciera que se le va a producir un beneficio a la gente, a los estudiantes, todo eso, creo que los coletazos que trae en otra área son más importantes de los beneficios que efectivamente se va a obtener al tener esto. Y por otro lado, quizás lo más esencial aquí es el tema de los profesores. Tú no puedes hacer una reforma sin los profesores, tienes que hacer una reforma con los profesores. Y un gremio como el del profesorado, que está tan complicado porque tiene distintas situaciones, distintas relaciones contractuales, había un trato poco respetuoso al estatus del profesor, las condiciones laborales, la formación inicial, en Chile la formación inicial de profesores es una verdadera anarquía. Esto lo ofrecen los institutos, ofrecen universidades que no están acreditadas. Es un porcentaje importante, casi un 33% hay de programas que no están acreditados y que están formando profesores y universidades no acreditadas. Y entonces, con esa anarquía, con ese libre mercado que se dejó a la formación inicial de docentes, después se pide que los profesores sean profesores de calidad. Y además de eso, las condiciones laborales son tremendamente poco atractivas para los profesores. Hoy día los jóvenes, en un porcentaje también similar al 30%, están en los primeros 5 años dejando la carrera en Chile. Y la están dejando precisamente porque no le es atractiva laboralmente. Es una carrera que exige mucho, es una carrera que exige mucha preparación diaria, estudio, y cada vez todos los sistemas que se crean son como para generarle más presión y más exigencia al profesor, en vez de ayudar o alivianar y apoyar al profesor en su tarea. Es muy difícil diseñar un cambio estructural que involucre todos los elementos asociados a una mejora de la educación. Sin embargo, creo que, y valoro eso, creo que este gobierno se ha atrevido y creo que el ministro se ha atrevido, a pesar de todos los traspiés que ha tenido, creo que se ha atrevido y creo que tiene que persistir en ello. Y creo que los estudiantes deben persistir, el movimiento social debe persistir en exigir este cambio de la educación. Porque de lo contrario, si esto no se hace, nosotros tenemos prácticamente asegurado un conflicto social para más adelante. Es decir, esta desigualdad, esta segregación, esta falta de reconocimiento a los profesores, esta educación pública vapuleada ya no se aguanta más. Quiero esta reforma, lo doy a conocer siempre a mis estudiantes, ahora a ti y por medio, ¿cierto?, tuyo a esta línea abierta. Es muy importante que nosotros tengamos la esperanza de que así sea. Tenemos un país económicamente estable, entonces a lo que tenemos que aspirar es a tener educación gratuita como lo tienen los demás países a los cuales nosotros queremos, ¿cierto?, igualarnos o miramos. Ya estamos en la OCDE, tenemos garantías y que el Estado nos dé garantías también, ¿cierto?, para que nuestros hijos estudien gratuitamente, y eso es lo que yo quiero. Espero que este gobierno lo logre de alguna u otra forma y que ponga todas sus energías en eso, porque también eso fue, ¿cierto?, está dentro del programa de esta presidenta y las personas que la sacaron como presidenta también esperan eso.